nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón lleno de alegría, como hemos cantado, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. En esa alegría nos reunimos como cada domingo para celebrar juntos la Santa Misa, aquí en la casa del Señor. Hoy día nuestra alegría crece por la visita de nuestros hermanos de la Comunidad Católica Bodas de Caná, que están celebrando su 39º aniversario de presencia en nuestra arquidiócesis. Les damos la bienvenida y encomendamos también el presente y el futuro de este bello carisma surgido en la Iglesia en el Perú y que está ya, gracias a Dios, bastante extendido. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda iniquidad y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Palabra de Dios. Que el Señor te bendiga desde Sión. 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 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que el Señor te bendiga desde Sión. Tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa,
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, a aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Convenía, en verdad, que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Domina Cristo todo el universo, nuestro Señor reina en su trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban a Jesús: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de sus corazones, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo sus manos sobre ellos. Palabra del Señor.
Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra peregrinación a lo largo del año litúrgico, siguiendo las huellas de Jesús, huellas que han llegado hasta nosotros gracias a las Sagradas Escrituras, de la tradición ininterrumpida de la Iglesia a lo largo de estos ya casi 21 siglos. El Señor ha dejado ya la Galilea y se encamina hacia Jerusalén, a donde sabe que está yendo para dar la vida por nosotros, para morir en la cruz. Es la estructura del Evangelio de Marcos que hemos venido, explicando o contemplando a lo largo de las últimas semanas. Después de haber pasado la mayor parte de su vida pública en Galilea, el Señor, repito, ya se encamina a Jerusalén y hoy día lo encontramos, aunque aparte del Evangelio que hemos leído no lo dice explícitamente, pero está ahí. En el Evangelio de Marcos lo encontramos ya a Jesús, habiendo salido de Cafarnaúm, entra en la región de Judea, repito, donde estaba el gran templo de Jerusalén y en consecuencia una región muy habitada, donde había una gran cantidad de fariseos y otras autoridades religiosas, que, como también ya Marcos lo ha anunciado, ya digamos así, varias semanas atrás, estaban buscando la manera de deshacerse de Jesús, porque Jesús convocaba a muchísima gente, por un lado, pero por otro lado no se ceñía estrictamente a esas normas religiosas del pueblo de Israel. Curaba en sábado, cuando estaba prohibido hacerlo, en fin, entonces les incomodaba, como ya lo había anunciado el libro de la sabiduría, y lo hemos escuchado también una de las lecturas hace unas semanas. El justo incomoda, vamos a deshacernos de él. Y esta era una decisión ya tomada. Entonces estaban buscando la manera de, digamos, encontrar en falta a Jesús para tener alguna excusa. Primero desacreditarlo y luego ver la manera, repito, de matarlo. Jesús entonces está predicando, como siempre, y ha dicho Marcos bien esto: se acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba, y le preguntan, ¿puede el marido repudiar a su mujer? Esta pregunta podría no entenderse bien. ¿Por qué le preguntan esto para ponerlo a prueba? Si estaba escrito todo muy claro en las Sagradas Escrituras del pueblo de Israel, que es nuestro Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ciertamente había esta prescripción de Moisés que luego ellos citarán, pero dentro del grupo de los fariseos habían distintas interpretaciones, desde aquellas interpretaciones, porque los fariseos hacían muchas interpretaciones muy complicadas, y entonces habían estas interpretaciones desde aquellas que decían que efectivamente era un derecho del hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, porque simplemente quería repudiarla, hasta otros que ponían una serie de causales muy estrictas. Entonces, era una manera de poner a prueba a Jesús, porque si optaba por la opinión de unos, tendría ya un gran grupo en contra. Si optaba por la opinión de otros, sería el grupo contrario, digamos así. Entonces, esa era la intención, comenzar a desacreditarlo. Pero Jesús, fíjense ustedes, a la pregunta que le hacen, ¿puede el marido repudiar a la mujer?, les responde con otra pregunta, sabiendo bien Jesús conocía las Sagradas Escrituras. ¿Qué prescribió Moisés? En tiempo de Jesús, se atribuye a Moisés los 5 primeros libros de nuestra Biblia, que también es la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, que es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Estos 5 libros se atribuían a la autoridad de Moisés. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué les prescribió Moisés? Y ellos responden,
Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla, porque efectivamente así está escrito en el libro de los Números, que repito, se atribuye a Moisés. Pero también se atribuye a Moisés el libro del Génesis. Por eso Jesús cita el libro del Génesis, pero además, no solo porque también se atribuyó a Moisés, sino porque Jesús nos remonta a los orígenes, el fundamento, la base, el fundamento. Y Jesús le dijo esto: efectivamente, Moisés permitió el acta de repudio, pero lo hizo por la dureza de su corazón. Porque el pueblo de Israel, como paradigma de la humanidad, es un pueblo de duro corazón. Entonces Moisés en su condescendencia lo permitió, pero, dice Jesús, al principio no fue así. Y esto es la gran novedad de Jesús. Jesús viene a restablecer el orden desequilibrado a causa del pecado original, del pecado del hombre. Jesús viene a restablecer la naturaleza humana que ha quedado herida por el pecado original y que, como consecuencia de esa herida, entonces ha creado un desorden en el interior de la creación. Y esta es la gran novedad. Jesús viene a restaurar el género humano. Y no solamente a restaurar nuestra naturaleza herida, sino a elevarla, haciéndonos partícipes de la naturaleza divina. Esta es la gran novedad de Jesús. Viene a hacernos partícipes de la misma naturaleza divina. Y entonces Jesús dice eso: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, porque así lo ha diseñado Dios desde el inicio. Dios ha creado al hombre, varón y mujer, de modo tal que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Luego nos sigue diciendo Marcos, ya cuando dejan a la muchedumbre y llegan a casa, los discípulos le insisten a Jesús, le preguntan sobre esto, le preguntan sobre esto mismo. Y entonces Jesús ratifica: quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el adulterio en la época de Jesús era un pecado, hasta hoy día sigue siendo un pecado gravísimo. Pero además en la época de Jesús el adulterio estaba penado. Una persona que cometía adulterio, conforme también a las prescripciones del Pentateuco, debía morir lapidada. Esto conocemos todos, el pasaje en que le llevan a Jesús a una mujer encontrada en flagrante adulterio. Y se la ponen ahí adelante también para ponerlo a prueba. Y le dicen: maestro, hemos encontrado a esta mujer en flagrante adulterio. ¿Qué hacemos? Porque la ley de Moisés decía que había que matarla a pedradas. Y Jesús, que va más allá de la ley, que es la plenitud de la ley, que es el amor, dice: muy bien, pues, si eso dice Moisés, y ustedes son tan obedientes a la ley, pues el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Y de esa manera Jesús no solamente no condena a la mujer, sino que logra su conversión a través del amor, compadeciéndola, padeciendo con ella, haciéndose uno con el sufrimiento de esta pobre mujer que vivía en pecado. Y Jesús sabe muy bien que el pecado destruye al hombre, destruye a la mujer. El adulterio es un pecado gravísimo que destruye lo profundo del ser del hombre. Pues bien, Jesús entonces vuelve a decir esto: quien repudia a su mujer comete adulterio, y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Primera, digamos así, enseñanza, primera palabra que nos da Dios a nosotros esta mañana. Bendito sea Dios que nos educa, que nos adiestra. El Señor nos habla de la santidad del matrimonio. El matrimonio no es un invento de nosotros los hombres. El matrimonio es el diseño de Dios al momento de crear al género humano, como lo hemos escuchado en la primera lectura. Dios crea todo de la nada y crea al hombre.
y sabe muy bien, lo hemos escuchado al empezar la primera lectura, que no es bueno que el hombre esté solo. El hombre no ha sido creado para vivir en la soledad, encerrado en sí mismo, pensando solo en su propio interés, viviendo de un modo egoísta, todo en función de sí. No es bueno. Entonces, es una narración, una manera de explicarnos las cosas, catequética, que usa el autor del libro de Génesis. Entonces Dios crea los animalitos para ayudar al hombre a salir de sí mismo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces crea los animalitos. Y ciertamente el hombre pone nombre a todos los animales, pero no es suficiente. El hombre necesita a alguien de su misma dignidad. El hombre necesita a alguien que se pueda hacer uno con él. El hombre no se puede hacer uno con los animales. El hombre necesita a alguien que sea de su mismo nivel y que lo pueda complementar. Entonces Dios crea a la mujer. Y Adán, cuando se despierta, se queda impactado. Esta sí, que es carne de mi carne y hueso, esta es una como yo, dice Abraham. Por eso se llamará mujer, Isha, porque ha sido tomada del varón, Ish. En el lengua original, varón se dice Ish, mujer Isha, ¿no? Ha sido tomada del varón. Entonces, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. He aquí el diseño de Dios para la humanidad. Al momento de crearnos, Dios ha querido crearnos en esta diversidad complementaria de varón y de mujer. Y nos ha querido crear ¿para qué? Para que dejando el hombre a su padre y a su madre, se una a su mujer y se haga una sola carne, reproduciendo así en este mundo, en esta tierra, el gran misterio de Dios, que siendo tres personas distintas, siendo tres, son uno por el amor. He aquí el diseño de Dios para la humanidad, que en el matrimonio, abierto a la vida con los hijitos, por eso no por casualidad, después de hablar del matrimonio, Jesús presenta, o Marcos nos presenta a los niños, porque el matrimonio ha sido creado por Dios justamente para esto, para la unidad complementaria de varón y mujer, para que sean esta mutua ayuda. El hombre sin la mujer no está completo y la mujer sin el hombre no está completo. Un matrimonio en que quieren vivir como dos solteros, cada uno con su propia agenda, con su propia cuenta bancaria, con su propia no sé qué, no están completos, sino que están completos recién cuando se funden en una realidad, en una sola carne. Lo mismo, el matrimonio está abierto a la vida, la creación, la cooperación con Dios. Esto es el matrimonio. Esta finalidad del matrimonio es una única finalidad que está unida. El bien de los cónyuges en su unidad complementaria en el amor y la apertura a la vida en la cooperación con Dios para la continuidad de la creación. Este diseño de Dios, que como nosotros sabemos, queridos hermanos y hermanas, viene siendo tan atacado por el mundo desde hace ya muchas décadas. Desde que se introdujo el divorcio civil, no se ha parado, ya desde antes, ¿no? Cuando comienzan todas estas corrientes de justamente legalizar a nivel del Estado el repudio, entonces hasta hoy día no se ha parado. Y la finalidad de todas estas corrientes es destruir el matrimonio, porque destruir el matrimonio se destruye la familia. Y destruida la familia, entonces ya no hay comunidad de personas, ya no hay comunidad de amor, hay individuos, como el Papa Francisco más de una vez lo ha explicado, y los individuos son manipulables. Por eso Dios ha querido que el hombre surja en la intimidad del amor conyugal y crezca protegido por esa fortaleza que siempre ha sido la familia. Y justamente por eso, queridos hermanos y hermanas, de bodas de Caná,
Le damos gracias a Dios hoy día que están cumpliendo los 39 años de su presencia aquí en Arequipa, porque esto es lo que, gracias a este carisma que ha surgido aquí en nuestro Perú, ustedes van descubriendo, han ido descubriendo y cada día profundizan más la belleza del matrimonio, la belleza de un varón y una mujer que se hacen una sola carne, que se abren a la vida y que en consecuencia nos hacen presente. Primero, disfrutan ellos mismos, descubren ustedes mismos ese gran amor de Dios que los ha llamado a reproducir el misterio de la Santísima Trinidad en este mundo, pero al mismo tiempo es la belleza de hacer presente ese amor en el mundo. Hoy día el mundo no cree en el amor, son tantos golpes, la gente del mundo se golpea tantos unos a otros que ya no creen en el amor. Por eso, para el mundo, el matrimonio es un mero pacto, un pacto social, y así como se hace, se deshace. Nosotros sabemos que este no es el diseño de Dios, que no es el diseño de Dios, que nos vamos imponiéndolo por ahí a todos, ¿no? Sabemos que hay gente pobrecillos, si no se han encontrado con el amor de Dios, si no han experimentado el perdón, y no experimentan constantemente el perdón de sus pecados por parte del Señor, si no tienen claro lo que significa el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha explicado la segunda lectura de hoy el autor de la carta a los Hebreos. Si no tienen claro esto, si no experimentan constantemente el perdón de Dios y el amor de Dios en lo profundo de su corazón, tampoco tienen por qué perdonar al cónyuge. Si yo no soy perdonado por Dios, si no tengo esta experiencia, no se me ocurre que exista el perdón. Quien la hace, la paga. Y hay un momento en que dice, hasta aquí no más. Ya suficiente, ya no me satisfaces, yo quiero hacer otra vida, tengo derecho a rehacer mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces venga el acta de repudio. Y estamos todavía en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Y parece que eso es que la humanidad avanza. No es que avanza, es que retrocede. Si el divorcio estaba en la época de Moisés, antiquísimo. La gran novedad, ¿cuál es la gran novedad? La gran novedad es el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano. El matrimonio que se da entre un varón y una mujer que se saben llamados por Dios para hacerse una sola carne, pero que no van al matrimonio apoyados en sus fuerzas, que no viven el día a día matrimonio apoyados en sus fuerzas, no, sino que reciben el sacramento como un don de Dios, que viven el sacramento como un don de Dios, como un don gratuito de Dios. Por eso se entiende también, en plena discusión de esto, y los apóstoles le dirán al Señor, Maestro, qué duro este lenguaje. Entonces, uno de los paralelos del Evangelio, en otros evangelios, dice eso. Entonces, no conviene casarse. No conviene casarse. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que hace Jesús. Jesús coge a un niño, ¿no?, y lo abraza con cariño y con ternura, ha dicho Marcos, y dice esto, dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Aquí está la clave, queridos hermanos y hermanas, para entender el cristianismo. Aquí está la clave para entender el matrimonio cristiano, pero para entender la vida cristiana. Muchas veces, por falta de una adecuada catequesis, de una adecuada formación, porque no nos la dieron, o porque no la entendimos, o porque no prestamos atención, o porque no quisimos ir a las catequesis, hicimos trampa, etcétera, etcétera, no nos hemos enterado de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el reino de los cielos es una gracia, es un don, no es un cumplir leyes en base a nuestro esfuerzo. El reino de los cielos no es un conjunto de leyes, como unas tablas pesadas que tenemos que cargar sobre nuestros hombros y a ver quién es el macho, la macha, perdónenme, que los cumple. No es esto el reino de los cielos. El reino de los cielos es gracia, es gratis, es un don, es un regalo que el Señor nos quiere dar. Pero ¿quién acoge el reino de los cielos y en consecuencia entiende todo?
Porque al acoger el reino de los cielos, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos va llevando a la verdad completa y comprendemos la belleza del misterio del matrimonio y comprendemos la belleza de la apertura a la vida y no tener miedo a los niños. Es impresionante, parece que esta palabra como que Jesús estuviera viviendo aquí hoy día, que a los niños se les rechaza ya desde el primero que nadie quiere que aparezcan. Nadie quiere que aparezcan, entonces una serie de barreras para evitar la concepción. Es horrible, horrible, horrible. Qué cosa tan fea escuchar a una mujer, escuchar a un marido. Dice, no, y tienen hijitos, no, nosotros nos cuidamos ¿de qué? Te cuidas de un niño, como si fuera tu enemigo, porque nos han hecho creer eso, porque el mundo cree eso, que los niños son enemigos de la pareja, y que van a venir a incomodarlos, a fastidiarlos, que son enemigos de sus hermanitos y que no los van a permitir ir a no sé qué buen colegio, no sé qué. Y entonces, fíjense cómo la catequesis del mundo se va introduciendo. Es una cosa impresionante. Y ya nos presentan a los niños y ya no se quieren tener niños. Y si, digamos así, entre comillas, perdónenme que lo diga de esta manera, en un descuido se engendra un niño, ya se ve la manera de quitárselo de encima, ni siquiera lo dejan nacer a la pobre criatura, y como dice el Papa, lo devuelven al remitente. Terrible. Esto es el mundo. El mundo es así. El mundo es así, el mundo no comprende. Nosotros, por la gracia de Dios, cuando acogemos gratuitamente el reino de los cielos, comprendemos todo. Comprendemos la gratuidad del reino, la gratuidad del amor, comprendemos y experimentamos en nuestra vida cotidiana que es posible el amor y la unidad en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las tristezas, en los combates, que es posible mantenerme uno con mi esposo, con mi esposa, aún en medio de los defectos y los pecados que él o ella puedan tener y cometer. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho uno conmigo, aún en medio de mis pecados y mis defectos. Dios nunca me ha dado acta de repudio. Este es el principio del matrimonio cristiano. ¿Cómo va a repudiar un esposo cristiano a su esposa si Dios a él nunca lo ha repudiado? ¿Cómo puedes tú repudiar a tu esposo si Dios a ti nunca te ha repudiado? Nunca. Ese es el principio. Así como Dios nos acoge y nos perdona, esa fuerza del perdón de Dios que experimentamos en nuestra vida, esa fuerza de la comprensión, de la ternura de Dios que experimentamos en nuestra vida, esa condescendencia que Dios no condena ni a la mujer adúltera, no nos condena a nosotros en nuestros adulterios espirituales, cuando vamos detrás de otros ídolos y el Señor no nos repudia. Ese acto de amor de Dios es el que hace posible que nosotros amemos a los otros como el Señor nos ama, que nos podamos perdonar, que podamos mantenernos unidos, que podamos buscar cada día de crear un proyecto de vida común, que nos ayudemos mutuamente, como dice el Papa Francisco, que el esposo ayude a la esposa a ser cada vez más mujer, cada vez más esposa, y que la esposa ayude al esposo a ser cada vez más varón, cada vez más esposo, cabeza del hogar, cabeza de la familia. Entonces el matrimonio ya no es una guerra, como las guerras que hacen las naciones para ver quién tiene más poder dentro de la casa, para ver quién manda, para ver quién se impone, como hacen los paganos. El matrimonio ya es otra cosa. Es un mutuo servicio, una mutua entrega por amor entre los cónyuges y una mutua entrega de los cónyuges al amor de Dios, acogiendo a los niños que el Señor nos quiere enviar. Pero repito, esto solo se hace posible en la medida en que recibamos el reino de los cielos en nuestros corazones y de esa manera entre en nuestros hogares. Y para eso hace falta también hacerse como niño, es decir, recibirlo gratuitamente. Los niños pueden ser de una manera o de otra. Hay niños más buenitos, otros menos buenitos. Todos los niños igual tienen el pecado original, ¿eh? Todos tienen el pecado original, ¿no es cierto? Hay niños más tranquilitos, otros más inquietitos. Pero hay una cosa que todos los niños tienen en común. ¿Saben cuál es?
que viven gratis, y lo reciben todo gratis. Un niño recibe todo gratis. Ya desde el seno de la mamá recibe todo gratis. La vida le viene gratis. Su mamita lo alimenta, que lo tiene calientito en la barriguita. Después cuando viene a este mundo, su mamita le da a amamantar, el papito lo carga, no sé qué, no sé cuál. Y todo se le da la leche, se le da la papilla, se le da la comidita, se le da el colegio, se le da la ropita, se le da la casita, se le da todo gratis. Y el niño lo recibe gratis, lo recibe gratis. A eso se refiere Jesús con este evangelio. El reino de los cielos se recibe gratis. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre, es tu papá. Como dice Jesús, cuando los apóstoles le piden al Señor, Señor Jesús, enséñanos a rezar, como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y Jesús, ¿qué oración les enseña? Una oración nada más. Cuando quieran rezar, levanten las manos y digan, Abba, papito, papito. Y ahí empieza, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero empieza diciendo Jesús esta palabra, Abba, que es como Él se refería a su papá. Como Él, cuando Jesús hablaba con Dios, siempre decía, Abba, papito. Y esto es, queridos hermanos y hermanas, el reino de los cielos. Esta experiencia cotidiana que los orgullosos no la pueden tener, que los autosuficientes lo quieren hacer todo en su fuerza y en su razón, no la pueden tener. Y por eso Jesús dirá en otro momento del Evangelio, yo te bendigo, Padre, porque estas cosas se han quedado ocultas para los sabios y los inteligentes según la mentalidad del mundo y se las has revelado a los pequeños, a los sencillos, a los pobres. Aquellos que reconocen su pequeñez y que en esa pequeñez se abren a tu amor y se dejan hacer por ti, construir familias cristianas por Dios, matrimonios cristianos construidos por Dios, no en nuestro esfuerzo, no en nuestras estrategias, no en nuestras tácticas, no en nuestros acuerdos, tipo armisticio, tú tienes tu vida, yo tengo la mía, tú tienes tus mañas, yo tengo las mías, no, sino en el amor, matrimonios, familias cristianas. Esto es lo que Dios ha creado, lo que Dios ha unido, y nosotros estamos llamados a seguir esas huellas. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Queridos hermanos y hermanas, termino. El mundo, muchas veces, y es natural, no nos comprende. Lo dice Jesús claramente en el Evangelio. Este lenguaje no lo puede comprender. Este lenguaje solamente lo comprenden aquellos llamados, elegidos por Dios para ser cristianos. El mundo no nos comprende y por eso nos juzga, por eso nos persigue, por eso nos critica. Por eso dicen que la iglesia es mala, que se tiene que modernizar, que está anticuada, que no tiene sentimientos, que no acepta que el divorcio, que no acepta que dos personas del mismo sexo se casen, etcétera, 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 porque no entienden esto. Pero les digo una cosa, no lo entienden, pero lo necesitan. El mundo necesita ver matrimonios cristianos. El mundo necesita ver familias cristianas, porque el mundo necesita ver el amor encarnado. El problema del mundo, pobrecillos, es que nunca se han encontrado con este amor, con el verdadero amor que es el que viene de Dios. Por eso agradezco a Dios por cada uno de ustedes, por ustedes, queridos hermanos y hermanas de Bodas de Caná, que nos hacen presente esto en medio del combate cotidiano, ya lo sé. Tenemos reunión estos días por Zoom, ¿no? ¿Cuándo es? Mañana, creo, ¿no? Mañana o el martes. Vamos a hablar de esto, de la alegría, del amor en el matrimonio y en la familia, ¿no? Y yo sé que ustedes están en esta línea y los felicito y este carisma hace presente ese amor. Los felicito también a otros hermanos que no forman parte de la comunidad y que están aquí con nosotros esta mañana. Me alegro porque desde aquí veo un matrimonio, el esposo, la esposa con 2 hijitos, no sé si son de Bodas de Caná o no, pero no son de Bodas de Caná, pero fíjense qué bonito, aquí tenemos una familia, ¿ven? Qué cosa tan bella. Esto, el Señor nos conceda la gracia de vivir siempre en comunión con Él, abiertos a su amor, para poder amarnos unos a los otros, como Él nos ha amado, y para que nuestros matrimonios sigan en aumento,
que los hijitos sigan viniendo para la gloria de Dios y también para la salvación de este mundo. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, juntos como pueblo de Dios en camino hacia la plenitud del reino, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios, que es tan bueno, que nos ama y por eso nos escucha, le presentamos también nuestras necesidades. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que a ejemplo de Cristo, que dio su vida por nosotros, continúen dedicando su vida a guiar a los hombres al cielo. Roguemos al Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que en concordancia con el diseño de Dios protejan siempre el matrimonio y la familia. Roguemos al Señor. Por los que se encuentran tristes y abatidos, especialmente por los matrimonios en dificultad, para que, apoyados en Dios, puedan superar la situación que les aflige. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, de manera especial por la comunidad Bodas de Caná, para que el Espíritu Santo nos conceda ser fieles a la fe que hemos recibido y no ir tras ideologías contrarias a ella. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, nuestra oración, ya que crezcamos en la fe cada día, para que puesta nuestra confianza en ti, el único Dios verdadero, experimentemos ya desde este mundo la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al hombre, creado por tu bondad, lo dignificaste tanto, que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del varón y la mujer. Y al que creaste por amor y no dejas de llamar al amor, le concedes participar en tu amor eterno. Y así, el sacramento de estos santos desposorios, signo de tu caridad, consagra el amor humano por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, te cantamos el himno de alabanza, siendo sin cesar. Es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Manteniendo el distanciamiento social, nos damos un gesto, nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Vamos a proceder entonces a recibir la comunión. Yo los invito a que esperemos un momentito a que los ministros se coloquen en el pasillo central. Van a haber ministros suficientes a lo largo del pasillo. Yo no daré la comunión porque, como ven, estoy sin mascarilla para que me escuchen mejor. Entonces, no daré la comunión. Una vez los ministros estén colocados, les pido que vayamos pasando en orden, uno por uno, al ministro que esté más cerca delante de nosotros, manteniendo 1,5 metros de distancia con el hermano o la hermana que nos precede. No nos aglomeremos, por favor. Una vez lleguemos delante del ministro, ahí recién nos quitamos la mascarilla, ponemos nuestras manos en forma de cruz, como un trono, para recibir al Señor. Una vez hemos recibido el cuerpo de Cristo, lo consumimos delante del ministro, nos volvemos a colocar la mascarilla y nos retiramos dentro de lo posible por los pasillos laterales. Y así evitamos excesiva cercanía. ¿De acuerdo? Los demás entonces, ya sentaditos, podemos ir cantando, meditando, y de esta manera evitamos cualquier riesgo. La comunión, si alguno la tiene que recibir en la boca, la puede recibir en la boca también, no se preocupen. Al lado de cada ministro hay un asistente que rociará al ministro con alcohol desinfectante de modo preventivo. Gracias.
nos conoce, Señor, al partir el pan. llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Pedimos nuestra posada, hecho comida y calor, sentados como amigos, al compartir el cenar. Allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, Al partir el pan, tú nos conoces, Señor, al partir el pan, te conocimos, Señor, al partir el pan, tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que seamos transformados en lo que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Y nuevamente un saludo muy cariñoso a los hermanos de Bodas de Caná. Mañana nos vemos, mañana nuestro encuentro por Zoom, ¿no? Mañana por Zoom. Muy bien. Adiós a todos, feliz domingo y adelante Bodas de Caná.